Aprovechamos para quedarnos en la provincia de La Rioja, una provincia que, como lo digo permanentemente, llevo muy guardada en mi corazón. Unos cuantos añitos viví por allí, en la década del 80, pleno auge del parque industrial de la provincia, y una provincia que estaba en pleno movimiento, ¿no? En plena, en plena ebullición. Volvía la democracia, comenzaban algunos hábitos de consumo y un parque industrial que se iba agigantando. Te estoy hablando de año 85, 86. Vengamos a el 2026, ¿no? Hay muchísima preocupación. ¿Por qué? Porque la economía hoy está paralizada por la crisis. El desplome de la actividad a nivel nacional obviamente lo que hace es asfixiar el movimiento en la provincia con caída de ventas. Comercios cerrados, persianas que no se vuelven a levantar. Más allá de la coyuntura nacional, por supuesto, hay informes oficiales que encienden las alarmas en la provincia. Lo que comenzó como una desaceleración ahora se confirma concretamente con un retroceso profundo. Recién en el mes de febrero se conoció un dato muy preocupante, que es: te estoy hablando de febrero, vamos a actualizar ahora con una colega, una periodista. La economía real en La Rioja cayó cerca de un 3% en el mes de febrero. Vacaciones, muchas actividades que tiene la provincia de La Rioja para ofrecer en verano, pero el consumo no logra repuntar. Analía Yoma es periodista de Radio La Red y nos puede contar, obviamente, Radio La Red en La Rioja, y nos puede contar, por supuesto, cuál es la realidad, ¿no? Porque nosotros podemos hablar de lo que vemos en los diarios, en las redes sociales, pero la que vive allá en la provincia es Analía Yoma, y la tengo del otro lado de la cámara. Analía, ¿cómo andás? Pablo Sigliutis, hoy un gusto que me puedas atender, ¿eh? Buen día, Pablo. Bueno, y gracias por la entrevista. Bueno, a ver, contame, Analía, ¿cuál es la realidad comercial, empresarial y de pymes en la provincia de La Rioja al día de hoy? Bueno, el sector comercial ya viene manifestando, ¿no? No solo este año, ya desde el año pasado, una preocupación por la situación que atraviesa en relación a lo que tiene que ver la caída del consumo. Esto se viene a profundizar este año. Ujú. Me parece que empiezan a aparecer varios factores que empiezan a funcionar en cadena, ¿no? Y que siempre también lo mencionan desde el centro comercial. Ujú. Lo que tiene que ver primero con los salarios de la provincia, ¿no? Porque es una provincia con un porcentaje importante de salarios del personal estatal, Ajá. que están caídos también a pesar de las mejoras que se vienen dando, siguen siendo salarios bajos, y ese dinero aporta al circuito que tiene que ver con el comercio. Claro. Y después, bueno, todo lo que hace cadena, porque como bien lo mencionabas, tenés caída en los puestos en la construcción, Ujú. por un lado, porque no hay obra pública. Después también tenés lo que tiene que ver con la situación de las empresas en el parque industrial. Por darte un dato, la semana pasada el titular de Foniva, Gustavo Castro, con el cierre de una nueva empresa, nos contaba que dentro del sector textil, en el rubro confecciones, ya se perdieron cerca de 600 puestos de trabajo en la provincia, Ujú. ¿no? Entonces sumando eso también. Y un dato que también tiene que ver a nivel nacional y que tiene impacto en nuestra provincia, sin duda, es que tenés muchos trabajadores y trabajadoras en la informalidad, ¿no? Que ese es un Ujú. dato que también aparece en La Rioja. Sí, lo que pasa ahora con los trabajadores informales es que los toman como parte de la reactivación en el empleo. Claro, ¿Viste? Antes, sí. digamos, me acuerdo cuando Caputo decía: no se puede hablar de trabajadores informales porque están fuera de circuito, porque no aportan, y un montón de cosas, y ahora parece que les conviene que los trabajadores informales sean contados como si fueran formales, como que estén en blanco, como que aporten, solo para, bueno,
según mi punto de vista, que el numerito no parezca tan grave, ¿no? Claro, sí, ese es un dato también. Bueno, todo Mm, esto tiene impacto obviamente en lo que hace al sector comercial. Entonces, lo que están pidiendo es una emergencia para ese sector y esto tiene como tres puntos importantes. Uno que tiene que ver con la cuestión impositiva y también de tasas en la provincia. mm, Y después hay un tema que se dio respecto que tiene que ver con los subsidios a la energía, ¿no? Que sabemos que se ha reestructurado y bueno, y los costos de la energía se empezaron a sentir. Y no mm, solo se empezaron a sentir a los usuarios residenciales, sino tuvo impacto también en el comercio. mm, Pero ¿qué estaba pasando? Que la empresa estatal, si no pagas la luz, directamente van y te la cortan. mm. Entonces, lo que piden es que al menos empiecen a tener, empiecen a dar las notificaciones con previsión para que el comerciante sepa qué hacer ante esa situación que tiene un impacto no menor, ¿no? En cuanto al funcionamiento. Mm. Y ¿Cuál es el promedio de factura de luz, Analía? Digo, no sé si tenés el promedio concreto, pero digo, y no solo al comercio, sino a las familias. No sé si querés exponer tu caso concreto, pero digo, ¿cuánto se paga de luz? ¿Cuánto se paga de gas? Digo, en un contexto de crisis, ¿no? bueno, pero por ejemplo, nuestra provincia, que es, primero que es una provincia electrodependiente, ¿no es cierto? Eso es un punto importante. Lo segundo es que es una provincia donde hace mucho calor, o sea que en el verano las facturas vienen más elevadas. Y Mm, no sé, te podría hablar de empezar de mínima de, no sé, 120.000, 130.000 pesos, pensando en un departamento y mm, pensar en un salario estatal que no sé si llega, te estoy diciendo un básico, ¿no? Un mínimo que no llega a los 700.000 pesos. Y ya ajá, tenés algo, ya tenés ahí un porcentaje importante en tu salario, ¿no? O claro, sea, la discusión es cuánto de nuestro salario destinamos al pago de los servicios y a la comida. Y ahí ajá, se nos va todo en claro, esta actualidad. claro. Qué bárbaro. Y la otra preocupación que tiene lo que hace al centro comercial es que, por ejemplo, hicieron un relevamiento y en lo que hace al centro y al microcentro, bueno, detectaron 243 locales vacíos. Es decir, Qué y ahí bárbaro. sí, podés analizar dos cuestiones. Primero, de cerrar un comercio porque el alquiler es muy elevado, es una variable, y la otra es salir del centro de la ciudad e irse a lugares más alejados para poder sostener también ese comercio a un costo un poco menor. ¿No? Claro, claro. Y el otro dato en términos de las tarifas es que el gobierno de la provincia determinó congelar las tarifas de agua, energía, internet y también en lo que hace a las viviendas estatales, ahí le sacó un 20% a la cuota si estás al día, ¿no? De esa vivienda, porque también había mucha mora en el pago, hasta el 31 de agosto va a ser esa decisión, pero ahí hay que hacer una diferenciación, que una cosa es el costo de la tarifa que está congelada, pero hay que tener también cuidado en el consumo, Claro, ¿no? Que no es lo mismo. claro. Qué bárbaro. Sí, así que es una situación, me parece que, bueno, me parece que era previsible que las empresas hasta cierto momento aguantan y ya llega un momento que no pueden más. Entonces es lo que ha pasado también con el parque industrial, ¿no? Que suspensiones, vacaciones adelantadas, y después, bueno, lo que tiene que ver ya con el cierre y los despidos, ¿no? Con Mm, gente que se queda sin puesto de trabajo y como bien lo mencionan algunas empresas también, que hasta hace un tiempo mencionaban que estaban ya funcionando solamente con el 30% de la capacidad instalada, ajá. que no es un dato menor también, es que es muy difícil después volver a crear un puesto de Sí, trabajo. claro. Sí, por supuesto, más con el tema de las aperturas de las importaciones y un montón de cosas que hacen que un empresario piense dos, tres y hasta cuatro veces si le conviene invertir desde cero en una planta, en dar trabajo y demás, o traer las cosas de China, ¿no? Contratás a dos empleados o con tu familia un galponcito y listo, ¿no? Sí,
Sí, sí. Qué bárbaro. Entonces, bueno, es un punto ahí de la preocupación del sector comercial y lo que se abrió también en esta agenda tiene que ver con la cuestión de la minería, ¿no? Porque la provincia ya definió su política minera, es una Ajá, provincia que no está adherida al RIGI, ¿no? ajá, A nivel nacional, ajá. de las pocas provincias que, bueno, Sí, sabemos que está sí. confrontada con el gobierno de Javier Sí, Milei. hace unos días el gobernador Quintela hizo una presentación, ¿no? Sobre la minería en la provincia. Sí, lo que sucedió es un conflicto con la empresa Vicuña, con la minera sanjuanina, Ajá. porque utilizaba un camino que pasa por Guandacol para llegar Ah, bien, al emprendimiento minero. bien, Entonces la provincia hizo una presentación judicial y suspendió el paso de los camiones por ese camino. ah, Esto bien, derivó en una situación en ese departamento del oeste de la provincia. La comunidad se levantó y dice, bueno, nosotros trabajamos también con esta empresa, claro. ¿qué hacemos frente a esto? Bueno, finalmente se resolvió, tanto la empresa como el gobierno hicieron otra presentación judicial, Mm. se levantó ese corte y acordaron en una reunión entre el gobernador y la Ah, empresa muy bien, 7 puntos para trabajar que tengan que bien, ver con la cuestión ambiental y también en lo que hace, ¿no?, a la generación de puestos de trabajo para claro, la provincia, ¿no? claro, Ahí el sector comercial también dice, bueno, podemos ser proveedores si es que hay desarrollo minero en claro, la provincia. Y claro. te quiero contar también que el año pasado la legislatura sancionó una ley provincial donde dice que cerca del 70% debe ser de contrataciones que hagan Claro. las empresas mineras, tiene que ser mano de obra riojana. De Rioja, está muy bien. Analía, sé que estás muy corta de tiempo, simplemente sabiendo y conociendo lo que vos, obviamente, vivís como experiencia periodística allí en la provincia. ¿Qué ves a mediano plazo? Ya a corto plazo es imposible saberlo. A mediano plazo, ¿vos ves una reactivación allí en la provincia? ¿Suponés que puede haber más preocupación? ¿O que finalmente, bueno, lo que nadie quiere, pero que aparentemente vamos camino a eso, que es una reestructuración en el sistema comercial en todo el mundo, en el país, y obviamente la provincia de La Rioja no va a quedar aislada de esta nueva forma, ¿no? Bueno, me parece que hay mucha preocupación. La verdad que no sé si esto va a cambiar porque lo venimos ya contando, no sé, desde el año pasado, como que se va más preocupación todavía, ¿no? Sobre todo una Claro, provincia que depende de los fondos coparticipables, que todavía le cuesta esa reactivación económica en algunos sectores. Y además entra en juego también esta discusión también o este enfrentamiento que mantiene el gobierno de la provincia con sí, el gobierno de Javier Milei, porque para que un poco se sepa, La Rioja, además de los recursos por coparticipación, recibía lo que se llaman fondos extra coparticipables, que esos llegan estaban acordados por presupuesto, no los recibe más desde el 2023, desde el gobierno de Alberto Fernández, te estoy diciendo, empezó esa deuda, ajá, y el gobierno de Javier Milei decidió que no iba a mandar más, lo cual generó ahora una judicialización de esa deuda que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces ahí ya vino un recorte, según argumentos del gobierno de la provincia, muy fuerte. Y el otro punto que no es menor, pero que además que empieza, genera malestar, es decir, bueno, yo cada vez gano menos, las estadísticas también dicen que no solo están endeudados la clase trabajadora o los trabajadores, sino que también ya se empiezan a endeudar las empresas y no pueden llegar con sus deudas. claro. Y tenemos una provincia, como bien te decía, con un alto porcentaje de empleados públicos que tienen el salario bajo, pero que es una discusión histórica en la provincia, ¿no? Mm. Esto de cómo mejoramos el salario de los trabajadores del Estado. Eso también viene, y después todo lo que tiene que ver con los recortes de los programas a nivel nacional para salud, para educación, que claramente empiezan a tener impacto. Y empiezan a tener impacto cuando vos sumás el recorte de presupuesto para ponerle para salud. Y al mismo tiempo tenés gente que no tiene trabajo, que tiene menos dinero y empieza a migrar al sistema público de salud, Claro, con lo cual la demanda aumenta. claro, claro. Qué bárbaro. Bien, ¿No? Es sí, una bien, cadena improductiva, te diría, ¿no? Contrario a sí, lo sí, que sí.
Digo, hemos vivido en otras épocas, cuando yo les contaba, digo, y después lo que ha pasado después de la crisis del 2001, cómo se había reactivado toda la rueda productiva y comercial, y de repente esta situación que es realmente muy preocupante. Sí. Una Y en más, el- Analía, ya también para... Ahora sí prometo despedirte. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, riojano, referente. Algunos dicen que ella está pensando en la gobernación de la provincia. No sé si tenés algún dato, alguna encuesta. ¿Cómo es recibido Martín Menem cada vez que va a la provincia? Bueno, es bastante curioso cómo ganó las elecciones, ¿no? Alguien que de pronto no estaba en la provincia y vino, ¿no? Bueno, cómo se generó, digo, forma parte de Sí. cómo se gestó la Libertad Avanza y lograron, lograr un lugar en la Cámara de Diputados. Hoy la Libertad Avanza tiene más representación en la Cámara de Diputados. Ajá. Y eso te quería mencionar, que en medio de todo este panorama, ¿no? Me parece que la discusión que se abrió un poco antes de tiempo tiene que ver con lo electoral, ¿no? Con lo que tiene que ver con las elecciones, con quiénes son presidenciables a este momento, con lo que vive el peronismo hacia adentro y con lo que está pasando con la Libertad Avanza, ¿no? Y en el medio vos decís, bueno, a ver, la oposición que todavía le cuesta encontrar un liderazgo, ¿no? En términos de la política, tenemos que pensar en quién va a tener el liderazgo y Claro, cuál es el modelo de país que vamos a discutir, ¿no? Que vienen claro. a proponer. Esto en términos también de qué pasa con la credibilidad en la política, ¿no? Cómo vuelve a esa conversación entre la política y la sociedad cuando todos los días vos mirás titulares de diario y decís, bueno, me voy desilusionando un poco más. Claro. Y bueno, Martín Menem dice que no es tiempo de discutir todavía sobre candidaturas, pero dentro de lo que es la Libertad Avanza, bueno, me parece que es al menos el único líder, porque lo que pasa con la Libertad Avanza es que tiene personas, y de hecho ya tenemos un diputado nacional por la Libertad Avanza, pero que todavía no tiene fuerza suficiente, por decirlo de alguna manera, en tanto liderazgo para asumir una candidatura a la gobernación. Pero Ujú. nunca se sabe, viste No, que es no, no, un no, en este minuto a país minuto y no absolutamente sabe. imprevisible, Sí. no sabemos qué puede pasar. Estamos todos expectantes a ver qué pasa en el 2027. ¿Quién puede ser? Mirá, Miriam Bregman termina siendo presidenta, ¿por qué no? Claro, viste que las encuestas han ido cambiando en Sí, ese sentido y cómo la sí. posicionan hoy a Miriam Bregman. Sí, tal cual, tal cual. Es Sí. sorprendente día a día. Analía, un placer hablar con vos. Me has llevado a mis épocas de niño preadolescente a la provincia. Viví muchos años en el barrio Antártida Argentina. Fui al colegio Pío XII, así que me Ah, mira, acuerdo. bueno, yo soy docente en el Colegio Pío Ah, XII. mirá vos, mirá vos. Bueno, ¿siguen con el guardapolvo color té con leche? ¿Era No, por no, ahí? ya cambiaron, ya Ah, tienen, ya está, hay está muy tienen bien. otro uniforme ahora. Bueno, un beso grande para toda para todo el establecimiento. Analía, vamos a seguir en contacto, ¿eh? Un abrazo enorme, gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, espero que haya servido esta conversación. Por supuesto que sí, ¿eh? Un beso enorme. Analía Un Yoma es abrazo. periodista de Radio La Red allí en La Rioja, nos contaba un poco acerca de la crítica situación del comercio, de la industria, de las pymes, de la sociedad en la provincia de La Rioja con este modelo económico.